Ya se inició la grabación de la clase, chicos, y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Que básicamente la clase del día de hoy va a ser de los buscadores y lo que es la validación de datos. No sé si ustedes conocen algún buscador o qué es un buscador de Internet. Así como el Google. Ah, Google, ya, bien, Google es un buscador. Aparte de Google, ¿conocen algún otro? Firefox. Firefox, Firefox. ya, Firefox. ¿Cierto? Nos ocupamos para buscar cosas en Internet. ¿Y a alguien le suena algo como validación de datos? ¿Qué será una validación de datos? Verificar si es correcto o algo así. Ya, bien, verificar si está bien, correcto, si está bien el proceso realizado, bien, por ahí va la cosa. ¿Cierto? Y esos son los dos temas que vamos a ver el día de hoy, que son los buscadores y la validación de datos como tal. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Conocer conceptos de buscadores web y ejemplos de estos, que vamos a ver alrededor de unos 15 buscadores web, conocer el concepto de validación de datos y también identificar la importancia de la validación de datos como tal. Primero, lo que es la definición de buscador web como tal. Básicamente, un buscador son aquellas herramientas que son de contenido, que requieren de una estrategia de búsqueda a partir de palabras, claves o frases, y lo básicamente que realiza es recuperar la información que responde a esa descripción. Es lo que nosotros hacemos en Google cuando buscamos, por ejemplo, no sé, gatitos. Entonces Google busca todo lo que tenga que ver con gatitos y nos muestra en sí la búsqueda. Esos son los buscadores, como tal. Dentro de buscadores está uno que es antiguo, uno de los más antiguos, de hecho, que es Altavista. Y Altavista fue uno de los primeros motores de búsqueda y también uno de los más grandes. ¿Qué hacía Altavista? Buscaba con comandos de búsqueda muy sofisticados, lo que le permitía identificar lo que el usuario requería. Altavista fue comprado por Yahoo. Ahora Yahoo es el dueño de Altavista. Si ustedes buscan Altavista, la página los redirige a Yahoo. Ask, que es un motor de búsqueda de preguntas, tiene una fortaleza de proporcionar tres tipos de resultados: la respuesta, la refinación de la búsqueda y los recursos adjuntos. O sea, igual es amplio si yo quiero buscar algún tipo de tema en específico. Bing, que antiguamente era el Live Search del MSN Search, que este es el buscador de Microsoft. Este buscador incluye en la lista de sugerencias de búsqueda en tiempo real, una lista de las búsquedas en sí que uno ya haya realizado anteriormente y cualquier búsqueda relacionada con lo que uno está tratando de encontrar. Y eso se conoce como panel de explorador, que eso está en el lado izquierdo de los resultados de búsqueda y está basado en tecnología semántica. Igual Bing no es muy bueno, ¿ya? Igual si uno utiliza Bing no da como resultados tan específicos como lo da Google. De hecho, por eso Google igual es el más utilizado, debido a que los resultados que me da Google son mucho más exactos y precisos. Tenemos el Copyscape, el cual es un servicio libre. Todos estos buscadores son de uso gratuito. ¿Y qué buscamos? Encontrar copias del contenido en la web. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la dirección de la página web y Copyscape encontrará sitios que han copiado su contenido sin autorización, así como los han citado usted. O sea que nosotros cuando realizamos pruebas podemos ocupar este navegador para ver si usted copió y pegó la respuesta. El Kanjin, este motor de búsqueda, es súper amplio. De hecho, proporciona una significativa en sí búsqueda, dando información semántica sobre la palabra clave. O sea, buscamos un concepto y él nos dirige directamente a ese concepto. Lista de las cosas que tienen que ver con ese concepto, relación entre las palabras y conceptos, y también vincula los diferentes tipos de información. Y estos se relacionan entre sí, como por ejemplo películas,
Y estas películas llevan subtítulos y también tienen fotogramas, ciertas fotos y revisiones de usuario, entre otros. Se trata como una búsqueda completa a un tema que usted quiera investigar. El DuckDuckGo es básicamente lo mismo que el Kanjin, pero es más relacionado para Apple. Entonces más para como los Macintosh. Hace lo mismo que hace Kanjin, pero para el sistema operativo iOS. El Exalib es un buscador que destaca por sus innovaciones y experiencia visual. ¿A qué nos referimos con esto? Porque cuando ingresa al sitio y va a encontrar en la parte de arriba una presentación similar a la de Google, que está de acá, pero están disponibles 8 atajos, los cuales están distribuidos con 4 columnas, como se ve acá, y con 2 filas cada uno. Y esto se incorpora aparte de una imagen en miniatura. O sea, si yo estoy buscando una página web, me va a salir una imagen en miniatura, me va a salir todo lo que yo estoy buscando, y según los filtros que yo vaya colocando en el navegador. Google, que ya se centra netamente exclusivamente en la experiencia de búsqueda en la World Wide Web, que incluye búsqueda rápida y avanzada, imágenes y un directorio. Eso es lo que hace Google. Y el que ustedes deberían ocupar para realizar sus trabajos, que es Google Scholar. Profe, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que la Lane dice que no lo escucha. Puede ser, ¿tendrá el teléfono al máximo volumen? ¿O el computador? No sé, dice que no lo escucha, que está tratando de buscar, pero que no lo escucha. Está en la clase, pero no lo escucha. Participantes. Aquí está como invitado. Sí, sí, está en la clase. Qué raro que no me pueda escuchar. Puede ser algún problema con su equipo. Porque si no, ninguno de ustedes me escucharía. Chuta, a ver cómo lo podemos hacer. Igual díganle a su compañera, porque se comunica por WhatsApp, que igual trate de estar atenta a las diapositivas y después para que vea la clase cuando la suba. Ya, profe. Entonces, en Google Scholar o Scholar, como se le pueda nombrar, este buscador busca netamente documentación técnica. ¿Ya? Va dirigida a la comunidad científica, donde yo puedo encontrar libros, tesis, resúmenes, artículos, trabajos de investigación, papers, y todo en formato PDF. O también lo puedo encontrar en formato web. Lo que sí pasa con este buscador es que algunos documentos yo tengo que cancelar para poder tenerlo. No es totalmente gratuita la información que se va a encontrar en este buscador. Tenemos el Hakia, que el Hakia es otro motor de búsqueda que coloqué ahí, que lo coloqué una compañía que se llama Codexin, y la tecnología que tiene esta es revolucionaria y nueva, porque tiene una infraestructura alternativa a la indexación que utiliza el algoritmo Semantic Rank. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mezcla de solución de las disciplinas de la semántica ontológica y lógica difusa. O sea, trata de buscar la mayor cantidad de información para que el usuario pueda obtener la búsqueda que está requiriendo. Busca todo eso este buscador, y esta empresa fue fundada en 2004. Más que nada eso con Hakia. Hotpot es igual que Altavista y posee más de 0.5 billones de páginas para la búsqueda. Y el PowerSet, este fue comprado por Microsoft y es para buscar en Wikipedia contextualmente la información. El Cyrus, este buscador es específico para documentos científicos.
tiene más de 200 millones de sitios web de comunicación científica, técnica, médica, los cuales a ustedes les pueden servir mucho para sus trabajos. Igual esta clase les sirve para buscar nuevos, o sea, para conocer nuevos buscadores y empezar a utilizarlos al momento de realizar sus investigaciones, sus trabajos, todo lo que los profes les vayan solicitando. El Wolfram Alpha, y este buscador responde las preguntas directamente, procesa toda la respuesta extraída de la base de datos estructurada y proporciona una lista. Todos los documentos o páginas que podrían contener esta información, como se ve acá. Ciencia y tecnología, sociedad y cultura, vida cotidiana, tal cual como lo hace Google. Y el WikiAnswer, acá tenemos que reúne el conocimiento colectivo de las personas para entregar respuestas útiles. Y con un toque wiki, porque WikiAnswer son los mismos dueños de Wikipedia, que básicamente te preguntas y respuestas. Pero eso cualquier persona puede responder o editar las preguntas, lo mismo que pasa con Wikipedia. Y se genera una base de datos de pregunta y respuesta global, pero que no es tan verídica o tan comprobable debido a que cualquier persona lo puede modificar. Y por último tenemos a Yahoo, que Yahoo posee un portal de internet, un directorio web y una serie de servicios incluidos, como se conocía el correo electrónico en esos entonces, que fue más popular en la década de los 90, 2000. Esto con los buscadores para que los puedan conocer, si quieren pueden buscarlos después, pueden realizar búsquedas en internet con los buscadores que fueron mencionados en la clase. Y ahora vamos a ver lo que es la validación de datos como tal. La validación de datos, chicos, básicamente son procesos que consigue evitar la introducción de datos incorrectos en una base de datos. Como una compañera dijo, que básicamente es como evitar el error, ¿ya? Y para ello, ¿qué hace la base de datos? Restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de las celdas y además permite proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir la información. Generalmente la validación de datos se ocupa en Microsoft Excel, donde de hecho Excel tiene una pestaña arriba donde dice validación de datos, que lo vamos a aprender a ocupar en las siguientes clases. Por tanto, es un proceso que asegura que un programa, como puede ser en este caso Excel, funcione con datos correctos, útiles y limpios. Que es cuando nosotros, por ejemplo, generamos promedios con los profes, o generamos listados de ustedes, donde salen todos sus datos, sale su nombre, su root, su correo electrónico, su dirección. Y esto siempre se va a conseguir mediante reglas de validación o restricciones de validación o rutinas de comprobación, que uno los va generando dentro del mismo programa, dándole una característica. Por ejemplo, en esta celda pueden ir números del 0 al 10. Entonces yo coloco el número 11, no va a colocarse, porque en la validación de datos dice que solamente esa celda llega al número 10. Y por ende, lo que hacemos con todos los métodos que ya fueron mencionados es comprobar la significación, corrección y seguridad de los datos que se introduzcan en el sistema. Y esto nos va a asegurar a su vez que los datos sean aptos para el propósito deseado, válidos, seguros y razonables para su uso. Eso es lo que buscamos con la validación de datos. Y como tenemos validación de datos, así nos aseguramos de poder entregar información con datos claros, limpios, para que puedan ser utilizados. Y esto garantiza que se cumpla con los requisitos y los parámetros de calidad necesarios. O sea, yo por ejemplo, para poder realizar una encuesta del INE, yo voy a tomar datos. Después yo los voy a ingresar a una base de datos. Y estos datos los tengo que validar. De esa manera, cuando yo ya valido los datos, puedo generar una entrega de la información sin problemas, sin correcciones y sin errores. Siempre es importante saber que la base de datos, con la validación de esta, es justamente para entregar un documento limpio sin errores. Y aparte, igual tiene otro nombre la validación de datos como tal, que es validación de entrada. A pesar de que esto está relacionado con la verificación de datos, es importante tener en cuenta que no son lo mismo.
¿ya? Porque la validación de datos y la validación de entrada son cosas distintas. Porque al momento de yo realizar el inicio, por ejemplo, en mi computador, el computador empieza a realizar distintos procesos para ver si puede iniciar o no. Dentro de los métodos y técnicas de validación, ya conociendo lo que es la validación de datos, tenemos que conocer qué métodos tenemos o en qué consiste los datos que enviamos a las aplicaciones y que almacenamos en nuestra base de datos sean completos. ¿Cómo lo hago? Con controles y reglas de validación, las cuales pueden ser rutinarias, que son la clave para lograrlo. Y dichas reglas se definen dentro de un diccionario de datos, ¿ya? Implementando a través de un software específico para estas tareas, como lo es Microsoft Excel, que está hecho para manejar datos. Y aquí tenemos distintos métodos de validación más utilizados, que es el formato de verificación, donde este método que hace comprueba que los datos introducidos sigan un patrón previamente establecido en sí, como por ejemplo para números de teléfono. O sea, que cumpla con la característica del número de teléfono. Si es de celular, que tenga el más 569, si es de casa, que tenga los dos antes del número de teléfono como corresponde. Comprobación de longitud. Esta se asegura de que la cantidad de caracteres introducidos en la base de datos cumple con la longitud necesaria. Y el ejemplo que podemos dar es la exigencia de longitud de contraseñas. O sea, mínimo 6 caracteres, máximo 12 caracteres. Entonces ahí yo le doy una instrucción al sistema para que no deje pasar, en el caso de una contraseña muy corta, debido a que son poco seguras. La comprobación de presencia. Esta verifica que el usuario introduzca por lo menos algo de los campos para evitar que queden en blanco. O sea, tengo que generar un carácter para que este no quede en blanco. En la verificación de tipo, que se asegura de que los datos introducidos son de un tipo en específico. Y en ese caso podemos introducir una fecha al campo que no acepte letras. Entonces es súper importante eso, que si el campo no acepta letras, yo colocando letras, no lo va a aceptar. Va a aceptar solamente el formato de fecha. El cuadro desplegable, que eso básicamente garantiza que elija entre unas oraciones predefinidas de una lista, y con este método se consigue reducir las posibilidades de error de cualquier tipo, que básicamente es un listado que uno hace en Excel, donde coloca, por ejemplo, frutas y coloca manzana, pera, uva, plátano, y uno genera del listado y salen todo eso, para que no genere error. Y si no está en el listado, la celda no va a dejar ingresar algo que no esté en el listado. Verificación de rango. Esta básicamente certifica que los datos introducidos estén dentro de un rango en específico, ¿ya? Siendo de un valor por tanto aceptable. Este método se realiza o puede resultar un poquito más interesante que los otros, y el ejemplo que colocamos acá es como poner las notas, para que la nota se sitúe dentro del 1 o 10, dependiendo del lugar donde estemos. En el caso de Chile sería de 1 a 7. Identificar, identificador único. Esto básicamente, chicos, permite asegurarse que los datos introducidos son únicos y por tanto pueden diferenciarse unos de otros evitando duplicidades. Con el caso de el root de la persona. La integridad referencial, esto básicamente resulta como una buena herramienta para las bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Podrá verificar la inclusión de nuevos datos con datos de otras tablas para asegurar su corrección, que es cuando nosotros vamos actualizando los datos y lo que hace en el caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que una vez que ya tiene el censo, esa tabla la pasa para la otra tabla. Y la validación de dirección es cuando capturamos datos y tenemos que asegurar que estos son correctos. En este caso solo queremos validar que la dirección corresponde con las ciudades en cuestión, sino que también podemos comprobar que el portal o número de calle también exista. ¿Y cuáles son las ventajas que ofrece la validación de datos como tal, chiquillos? Es que al aplicar reglas yo de validación, permito evitar fracasos, errores, lo cual puede provocar agujeros en seguridad o incluso corrupción de los datos. Y esos problemas de usabilidad y corrección. O sea que es mejor tener una base de datos bien realizada desde un inicio para que nosotros podamos generar un trabajo más amplio y mucho más rápido al momento de querer obtener datos o introducir nuevos datos al sistema.
esa sería la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, chicos, consulta. Ninguna, profe, ninguna. Perfecto. No, profe, todo se entiende. Bien, bien. Entonces, chicos, esto es la clase de ya de la segunda unidad, como tal. Que nos queda ver como esto para terminar como la unidad 1, entonces ya damos una pincelada para la unidad 2. Y voy a subir las clases, tanto esta como la clase anterior, para que ustedes las puedan obtener. De hecho, la clase anterior voy a subir la que realicé con TENS. Básicamente van a ver chicos de TENS, pero en la misma clase. Si tienen alguna duda o consulta, chiquillos, en esa clase, déjenla en el foro. Entonces yo puedo responder sus inquietudes. ¿Alguna duda, consulta? Voy a dejar de grabar la clase.